Amigos, bienvenidos a este su canal Radio TV Taína. Yo soy Nancy Palacios. Lelo, lelo, la, y lo, la, y lelo, le, la, lelo, lelo, la, y lo, la, y lelo, le, la. Lelo, lelo, la, y lo, la, y lelo, le, la, lelo, lelo, la, y lo, la, y lelo, le, la. Hola, yo soy Elda Carreño. Esto es Radio TV Taína. Me encuentro muy contenta por volver a conducir este nuevo programa número 96. Les recomendamos visitar en nuestra página las emisiones pasadas. Hoy, para dar inicio, contamos con Sigfrido Reyes. Él fue exguerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, expresidente del Parlamento de El Salvador y asilado político en México. Él nos hablará de la realidad salvadoreña y el acoso del Poder Judicial a su persona. Sigfrido, ¿podría señalar cuál es la situación que se vive en el día a día en El Salvador? Primero, gracias por este espacio. Mi nombre es Sigfrido Reyes, vengo de El Salvador, estoy actualmente en México en condición de asilado político. Soy un perseguido político por el actual gobierno de El Salvador. Tuve que dejar mi país hace más de 5 años. El Salvador es un experimento democrático fallido en estos momentos. Después de que terminó una guerra civil en los años 80, inicios de los 90, se empezó un proceso de tránsito hacia una democracia política y social. Esto implicó desmilitarizar el país, esto implicó la participación amplia de todas las ideologías políticas, esto implicó las libertades de organización, de expresión, de movilización, que fuesen respetadas por el Estado, que los derechos humanos se convirtieran en el centro de la actividad del Estado. Pero resulta que a partir del año 2019 entró un gobierno que rápidamente ha desmantelado las instituciones democráticas y prácticamente ha eliminado la vigencia de la Constitución de la República. Hoy en día El Salvador es un país conocido en el mundo por la cantidad de personas privadas de libertad. Tenemos el dudoso récord de ser el país en el mundo con más personas en prisión por cada 100,000 personas. En el caso de El Salvador, pues por cada 100 personas hay 2 personas presas entre la población adulta. Un país donde ya no existe un sistema judicial independiente. Tenemos una fiscalía totalmente al servicio del Poder Ejecutivo y un sistema judicial también al servicio del Poder Ejecutivo. Tenemos un parlamento totalmente anulado, donde ya no se debate, simplemente se aprueba sin ninguna discusión cualquier propuesta que venga del Ejecutivo. Tenemos un país donde impera el terror impuesto desde el Estado. En el pasado la gente solía tener algún temor de los delincuentes, solía tener algún temor de los grupos del crimen organizado. Hoy ese temor se ha trasladado al Estado, a las fuerzas policiales y militares y al sistema judicial que, como repito, es un sistema totalmente sometido a la voluntad de decisiones políticas y no legales. Por lo tanto, los jueces y los fiscales se han convertido en herramientas de persecución de las personas que disienten con el actual modelo y con el actual régimen político que vive El Salvador. De esta manera, El Salvador, que estaba enrumbándose en una ruta democrática, después de un conflicto muy duro que vivió en los años 80 y principios de los 90,
se ha convertido en una democracia fallida y sin duda que puedo afirmar que estamos ante un régimen de carácter dictatorial que prácticamente ha anulado los derechos humanos, los derechos civiles, las libertades fundamentales y que busca perpetuarse en el poder de manera totalmente ilegítima e inconstitucional, dadas las restricciones que tiene nuestra Constitución. En los últimos tiempos, además, El Salvador se ha convertido en la gran cárcel del régimen de Trump. Es una pena y es una vergüenza nacional que nuestro país, el territorio de nuestro país, sea utilizado como un Guantánamo de gran escala, 20.000 kilómetros cuadrados de cárcel para personas que de manera injusta y arbitraria son deportadas desde los Estados Unidos. Hoy en día, en una de las mayores cárceles de las cuales el régimen se enorgullece, están encarcelados alrededor de 260 ciudadanos de Venezuela, la mayor parte de ellos sin ningún récord criminal, que fueron de una forma totalmente abusiva y arbitraria expulsados hacia El Salvador, más de 2 meses sin poder ver un abogado, más de 2 meses sin que su familia los pueda visitar. Ellos no cometieron ningún delito en El Salvador, no se sabe qué cargos tienen ellos, y pues eso ejemplifica cómo nuestro país poco a poco ha venido perdiendo todos los rasgos de un sistema político democrático y es abiertamente una dictadura política en el siglo XXI. ¿Cómo es que se presta el Poder Judicial para dar persecución política a sus opositores? Yo soy un luchador social que he dedicado toda mi vida a la lucha por la democracia, por la justicia social en mi país. Además, soy una persona con fuerte compromiso con los objetivos de independencia, de dignidad, de soberanía de los pueblos de nuestra América, incluyendo, por supuesto, Puerto Rico, que sigue siendo, después de más de 100 años, una colonia norteamericana. Toda mi vida la he dedicado a esa lucha, participé en la lucha armada contra un régimen militar tiránico y sangriento. Con la llegada de la paz, iniciamos la participación en la política formal del país, fui legislador por mucho tiempo, fui diputado de nuestra Asamblea Legislativa y durante algunos años presidente de nuestro Congreso. También fui parte del gabinete de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, un hombre de izquierda, un gobierno de izquierda, de nuestro partido, que es el Frente Farabundo Partí para la Liberación Nacional. En el año 2019, en un ejercicio democrático, nuestro partido entregó al gobierno, después de unas elecciones que ganó el señor Nayib Bukele, y con la llegada de esta persona al gobierno se inició una feroz persecución política contra los dirigentes de la izquierda. Lamentablemente fui yo el primero de una larga lista a quien pues prácticamente se le levantaron cargos sin ninguna base en la realidad, sin ninguna evidencia, cargos totalmente arbitrarios, por una fiscalía totalmente subordinada al Ejecutivo. Y luego esto ya se tramitó en las instancias judiciales, donde igualmente jueces sin ninguna independencia, sin ningún tipo de criterio de imparcialidad, se sumaron a esa persecución. Lamentablemente no solo me persiguen a mí como un dirigente de la izquierda de El Salvador, sino también a mi familia y a otros compañeros y compañeras. Hoy en día, decenas de dirigentes de la izquierda, no solo de la antigua guerrilla del FMLN, sino también dirigentes sociales, periodistas, líderes gremiales, activistas sociales, activistas ambientales, defensores de los derechos humanos, somos víctimas de esta brutal persecución política, que en el caso de El Salvador, así como ha sucedido en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia,
se enmascara como procesos judiciales y se usa el aparato judicial penal para perseguirnos y de esta manera buscar anularnos de la escena política. Tuve que salir del país, estoy en México, donde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador me otorgó la condición de asilado político. Igualmente, distintas instancias de Naciones Unidas se han pronunciado asegurando que hay una persecución política injusta y arbitraria contra mi persona y mi familia. Organismos de derechos humanos en América Latina han hecho sendos pronunciamientos en ese sentido. Y estamos pues enfrentando desde hace más de 5 años esa persecución brutal a través de jueces que por miedo, por presión o porque son parte del aparato de persecución de forma voluntaria, nos persiguen, nos castigan, tratan de limitar nuestros derechos, de conculcar nuestra libertad, de prácticamente pues, privarnos de todo nuestro patrimonio que de manera legal y legítima hicimos durante nuestra vida con nuestro trabajo. Y eso, pues lamentablemente ya se ha generalizado a decenas, a centenares de personas que somos críticos a este régimen dictatorial e inconstitucional que hoy gobierna mi país, El Salvador. Sigfrido Reyes, ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. Esperamos contar nuevamente con su presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siguiente ponente, tendremos de Puerto Rico al doctor Michael González Cruz. Completó su doctorado en sociología. Estudió ciencias políticas y sociología en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ha enseñado en el Departamento de Estudios Puertorriqueños y Latinoamericanos de John Jay College of Criminal Justice y en el Colegio Eugenio María de Hostos de la ciudad de Nueva York. Además, es autor de libros y textos de movimientos revolucionarios de Puerto Rico. Desarrollará un tema que muy poca gente reconoce y es la gran cuota de sangre que los puertorriqueños han sacrificado por los movimientos de liberación en América Latina y el Caribe. Doctor Michael, ¿cuál es el trasfondo histórico del internacionalismo puertorriqueño? Saludos a toda la teleaudiencia de TV Taína, en particular a los amigos del Caribe y toda nuestra Latinoamérica querida. Me gustaría compartir con ustedes cuál es el trasfondo de la participación de los puertorriqueños en el internacionalismo revolucionario latinoamericano. Obviamente comienza con Simón Bolívar y Antonio Valero Bernabe, puertorriqueño, que se encuentra en España cuando ocurre la invasión de Napoleón, sale de ahí a México y participa de la lucha por la primera independencia de nuestro hermano país y llega a Bolívar a ponerse a la orden, llega a Venezuela a ponerse a la orden del general Bolívar. Por otra parte, también vamos a tener la relación que hubo entre Antonio Maceo y Juan Riu Rivera, que había participado de nuestro Grito de Lares y que eventualmente se va a unir a la Guerra de los 10 años. Otro dato curioso es que Betances además asistió al anarquista Angiolillo, proveyéndole los medios para que Michele Angiolillo ajusticiara al ministro Cánovas del Castillo, que era el que mantenía esos campos de concentración de los revolucionarios cubanos. Hubo un momento en particular en que
el régimen de Somoza y directamente los marines de Estados Unidos asesinan a Sandino en Managua, un 22 de febrero de 1934. Y posteriormente, los nacionalistas puertorriqueños, Elías Bocham e Irán Rosado, ajusticiaron al coronel Riggs un 23 de febrero de 1936. Decía Juan Antonio Correger, el poeta nacional, que los puertorriqueños habían nivelado la pistola de Sandino por medio de nuestra lucha por la independencia. En este contexto, vamos a ver que en Puerto Rico ya se encaminaba a modernizar su relación colonial con los Estados Unidos, con un gobernador Piñeiro, con el presidente Truman, con el presidente del Senado Luis Muñoz Marín, que colaboraban en la gestión de reprimir al movimiento nacionalista puertorriqueño. Este trasfondo vamos a ver que continúa cuando tiene lugar la insurrección nacionalista del 50 y los nacionalistas, después que Estados Unidos bombardeó el pueblo de Utuado con unos aviones de guerra, Thunderbird, ordenan el ajusticiamiento del presidente en Casablanca, del presidente Harry S. Truman. Uno de los nacionalistas cae en combate, Griselio, mientras que Oscar Collazo pues, fue capturado y cumplió más de 20 años de prisión. Podemos decir que llegamos al punto de ese Puerto Rico después de 1950, donde Peregrín García, un personaje bien poco estudiado en Puerto Rico, organiza un movimiento de liberación nacional. Peregrín García pertenecía al M-26 en La Habana y comienza a reclutar puertorriqueños en Nueva York que se entrenen política y militarmente, se trasladen a Puerto Rico y traigan hombres y armas para combatir en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Entre ellos se va a encontrar el Filiberto Ojeda Ríos y Alberto Márquez. ¿Cuál es el contexto y perfil de los puertorriqueños que han participado en la retaguardia estratégica 1979 y los que combatieron a los contras de la CIA hasta 1985? Me gustaría aclarar y añadir, ¿verdad? Que muy poca gente está consciente de esa colaboración directa que estableció Peregrín García, que había sido de los puertorriqueños expulsados de la Universidad de Puerto Rico en la huelga del 48, se fue a estudiar a La Habana, allí conoce a los hermanos Castro y el liderato del M-26 y recibe órdenes de trasladarse a la ciudad de Nueva York para organizar esa escuela de cuadros, ¿verdad? Que les mencioné, era donde se producían estos voluntarios, estos internacionalistas puertorriqueños que se iban a unir al M-26 en algunas dimensiones clandestinas, en otras dimensiones logísticas, para derrocar el régimen de Batista. Entre ellos, el licenciado Alberto Márquez, que me honra haber sido su estudiante, puedo decir que me formé con él, que comenzó vendiendo las bandas del M-26, los cadenitas, para recoger algún dinero, distribuyendo los periódicos en Puerto Rico y eventualmente, después del triunfo de la revolución, se va a unir a la lucha en contra de los mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia que intentaron invadir Bahía de Cochino. Y adelante, y con esto me muevo a la próxima pregunta, recibió el grado de capitán de las tropas de operaciones especiales por su servicio. Bueno, quería comenzar a plantear que los puertorriqueños, además de esta relación
extraordinaria con Cuba y la que tuvo Valero con Venezuela, también hemos estado muy unidos a los procesos insurreccionales de la República Dominicana. Félix Ojeda Reyes reveló en su libro Los Héroes del 59, o como se titula informalmente, Los Boricuas contra Trujillo, que una docena de voluntarios se entrenaron en el campamento de las Mil Cumbres en Cuba y más o menos la mitad de ellos logró llegar y participar de la expedición del 14 de junio de 1959. Y en esa brigada internacional también venían cubanos y venezolanos. Ahí descubrí que Daniel Santos también había escrito una canción para los hermanos nicaragüenses en lucha que usaba el tono de la borinqueña. Despierta dominicano, despierta que amaneció, dale la mano a tu hermano para que reine la unión, para que respeten tu bandera, para que respeten tu nación. Y a Daniel Santos lo vamos a ver también en esa dimensión de lo cultural, de lo propagandístico, de las luchas revolucionarias de América Latina. Otros hermanos puertorriqueños que fueron solidarios con Venezuela fueron parte del ejército clandestino del Partido Socialista Puertorriqueño, conocidos como los Tres de la Victoria, quienes transportaron desde Puerto Rico, que se mantenía clandestino, Claudio Camaño Grullón y Toribio Peña Vázquez y Manfredo Casado Vilar. Estos tres compañeros sufrieron prisión y tortura antes de poder ser liberados por una campaña dirigida por Juan Mari Brás y el Partido Socialista Puertorriqueño. Otro caso, que aunque los puertorriqueños no salieron de Puerto Rico, sí tomaron el consulado chileno en 1978, y aunque la propaganda en Puerto Rico se concentró en la excarcelación de los prisioneros nacionalistas que atacaron el Congreso, ellos también tomaron el consulado exigiéndole a Carter que dejara de enviar fondos para combatir la insurrección nicaragüense. Quizás la acción armada más drástica fue la del ataque a la base aérea de los Estados Unidos en el 1981, en la que el Ejército Popular Boricua causó pérdidas multimillonarias al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y que se da en el contexto del uso de estos aviones para hostigar tanto a la revolución triunfante nicaragüense como a la revolución nicaragüense que va de camino. La revolución sandinista, que sabemos comienza desde el 37, pero que se reinicia, se renueva en el 1951 con el Frente de Liberación Nacional, inspirado por la Revolución Cubana y de Argelia, va a llegar a un punto de inflexión en el 1979 con una ofensiva final, en donde puertorriqueños combatieron en la retaguardia estratégica del Frente Sur. ¿Cuál es la retaguardia estratégica del Frente Sur? Esa franja que hay entre Costa Rica y Nicaragua, donde en Costa Rica había múltiples internacionalistas, argentinos, chilenos, venezolanos, y ahí se unen los puertorriqueños como como José García Maya, su nombre de guerra es el compañero Justo, estaba en el núcleo Gaitán Muñoz, era explosivero y además de eso combatiente. A él lo acompañó el compañero Jorge Plar Fagundo en la retaguardia estratégica del frente. Ambos recibieron un reconocimiento por escrito por su servicio, y podemos decir que dejaron una huella por su participación en esta etapa antes del triunfo. Pedro Ángel Acevedo Martínez llega después del triunfo
en el año 80 a Nicaragua y se une a la defensa estratégica de Managua y pasa posteriormente a combatir a los contras que eran financiados, mercenarios financiados por la CIA, en la frontera norte con Honduras. Poco se sabe de estos compañeros y yo espero abundar sobre los mismos en una conferencia que tengo pautada en la Universidad Autónoma de Morelos en el mes de agosto. Muchas gracias por su atención. Un fuerte abrazo a Freddy, a Karuki, al personal técnico de apoyo y a toda esa hermosa audiencia caribeña y latinoamericana. Gracias al doctor Michael González por su aporte histórico de los internacionalistas puertorriqueños. Invitamos a todos nuestros seguidores a depositar un apoyo solidario a este proyecto de Radio TV Taína en esta cuenta de PayPal y de antemano les agradecemos. Para continuar, tenemos que presentar con gran aprecio a la doctora Angélica Dueñas, nuestra corresponsal de Colombia, quien en múltiples ocasiones ha colaborado con nuestra programación de Radio TV Taína y hoy nos presenta una radiografía del intento de asesinato del precandidato de la derecha Miguel Uribe Turbay y sus implicaciones en el panorama político en Colombia. Doctora Angélica, ¿quién gana con el atentado al precandidato de la derecha en Colombia? Bueno, muy buenas noches a todos los internautas, a quienes nos ven en Puerto Rico, en México, en Colombia y pues bueno, especialmente un saludo a quienes están participando en este movimiento de liberación y pues por todas las causas y las luchas de nuestros pueblos latinoamericanos en estos tiempos tan difíciles para las y los migrantes del mundo. Es para nosotros pues un placer siempre estar aquí en Radio TV Taína para conversar un poquito sobre la situación de Colombia. Y bueno, pues atendiendo un poco a la pregunta, comentarles cómo está la situación allá en Colombia frente pues a la situación política, especialmente con el atentado que ocurrió contra uno de los candidatos de la extrema derecha del Centro Democrático, que es un partido fundado por Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, y que en este momento, pues el domingo 9 de junio, sufrió un atentado prácticamente pues en la cabeza mientras él realizaba un meeting y que este atentado pues ha venido moviendo la situación política en Colombia por diversas razones. Pues primero porque nosotros venimos de una situación de violencia extrema en Colombia donde pensar diferente siempre nos costó la vida, ¿no? Muchos líderes de izquierda fueron asesinados, se cometieron más de 5 magnicidios en Colombia a personas a candidatos que tenían altísimas probabilidades de ser presidentes. Así que para nosotros en este momento, pues retornar a ese proceso de violencia es bastante delicado, cuestionable e inaceptable, ¿no? Yo creo que estamos en un punto de no retorno como sociedad colombiana y pues decir que sin importar la procedencia ideológica, la violencia política siempre será condenada por nosotros pues que siempre la hemos padecido, ¿no? Que somos víctimas de este proceso en el que se ha tratado de construir la posibilidad de pensar, de decir y de hablar, haciendo oposición sin que esto costara la vida. Y bueno, pues en este atentado que la derecha, de la que la derecha ha sido víctima y bueno, pues posiblemente la misma derecha en su afán de retornar al poder, porque hoy es importante decirlo, a nivel mundial se está generando un proceso de violencia que genera miedo y que a través del miedo mueve a toda la sociedad para volver
a recuperar el poder que en gobiernos progresistas están perdiendo. Así que aquí es fundamental como aclarar dos cosas. Primero, que no es una política de Estado y que este no es un atentado cometido ordenado desde el Estado, desde el gobierno, si se quiere, ¿no? Que este es un gobierno que defiende la vida, que defiende la posibilidad y el derecho que tenemos todas y todos las personas a disentir, a pensar diferente y a hacer política sin que esto implique un riesgo para la vida de quien está ejerciendo este derecho. Entonces, esa es como la primera aclaración que se debe hacer frente a esto. Y segundo, pues que hay aquí intereses frente a los cuales esto implica un movimiento para la política, o sea, que este atentado llega en un momento no solo en el que se están preparando las elecciones, sino en el que en Colombia se está debatiendo fuertemente sobre los derechos laborales que ya habíamos hablado en un programa anterior aquí en Radio TV Taína, ¿no? Y era prácticamente la convocatoria que estaba haciendo Gustavo Petro para que el pueblo colombiano fuera quien decidiera a través de una consulta popular cómo sería esa reforma laboral. Así que bueno, pues es un atentado que viene muy al dedo en este contexto en el que es necesario desvirtuar la atención para que la gente se desmovilice, para que la gente no salga a votar, para que la gente condene. Y bueno, pues hay varias como hipótesis ahí frente a esto de cierta intención de querer desestabilizar al gobierno bajo este atentado, ¿no? Que finalmente logra el hecho de, logra con este atentado el hecho de mover la consulta popular, de frenarla, de haberse dicho hoy no vamos a hacer, vamos a tratar de consensuar, qué es lo que se está haciendo en este momento en el Senado. Y bueno, pues para nosotros estos movimientos políticos son fruto de este atentado que se ha dado el 9 de junio en Colombia. Doctora Angélica, ¿podría comentarnos cómo se ve afectado el proceso de las candidaturas con vista a las elecciones del 2026? Sí, y como veníamos platicando un poco, el tema de las elecciones, pues es un tema que no se puede desconocer en este momento, porque obviamente el senador Miguel Turbay estaba haciendo campaña presidencial, ¿no? Estaba en este momento, o sea, van a ser las primarias, dirían a nivel internacional, allá se llaman elecciones internas, de quién va a ser el candidato presidencial del centro democrático. Entonces, bueno, pues ahí hay una disputa interna fuerte, muy fuerte entre quienes van a ser los candidatos, no solo porque hay candidatos de ese partido, sino porque hay una persona externa que les está también disputando el aval de ese candidato, de ese partido, perdón. Así que bueno, pues está, digamos que esto viene a afectar intensamente las posibilidades de elección al 2026, porque pues por una parte está un candidato que en este momento pues lastimosamente se debate entre la vida y la muerte y que ojalá sobreviva a este atentado, pero además porque empieza nuevamente el tema del juego de poderes en Colombia, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer? Y porque tenemos a una derecha bastante violenta en Colombia, que todavía sigue, se mantiene y que pues tiene el control de las armas, que tiene el control de los negocios ilícitos y el control territorial. Así que bueno, pues estas son reformas estructurales que no se han podido hacer con el gobierno del cambio, con este gobierno que también tiene el reto de disputarse las elecciones del 2026 para lograr la continuidad de un proceso que va a requerir no de una o dos elecciones, como ya bien lo dijo Petro en uno de sus discursos al otro día del atentado contra Miguel Uribe Turbay. La intención no es que se reelijan personas, es cómo reelegimos un proyecto de país, un proyecto de vida que nos permita transformar nuestro país, nuestra región hacia un camino que nos dé
posibilidades un poco de desarrollar y de vivir en paz, de vivir tranquilidad. Entonces creo que la sociedad colombiana como tal tiene esa necesidad y ese deseo de no más violencia, pero también tiene ese deseo de necesitamos cambios que se vean reflejados en el bienestar de la gente, en los territorios, ¿no? En cómo vivimos y logramos realmente que la gente tenga paz, pero con condiciones de vida digna. Y entonces hoy, después de esto, es una lógica que a nivel internacional nos venden para generar miedo en la sociedad y después, como sonaría frase de cliché, pero es lo que hacen, vendernos seguridad, ¿no? Entonces este gobierno no es firme con la violencia, este gobierno permite el narcotráfico o permite eso, a pesar de que ha sido uno de los que más golpes duros le ha dado al narcotráfico. Sin embargo, la violencia está más intensa en los territorios, pues claro, porque esto les implica perder dinero, perder territorio. Y detrás de esto la derecha también ha estado ahí, ¿no? Eso es innegable, que hay una alianza entre Estado de derecha, entre narcotráfico y bandas delincuenciales, y que la violencia también ha sido un negocio para las clases dominantes del país, ¿no? Para la burguesía. Así que ahora que la paz se está planteando, pues, y no les ha resultado un negocio, quieren llevarnos nuevamente a esto. Y este atentado, pues, marca el inicio nuevo de esta nueva etapa en la que, ojo, no, aquí sí también quiero hacer un énfasis importante, y es que esto no es uno de los magnicidios que quieren señalarnos, ¿no? Hay que recordar que tenemos memoria, que hay historia y que han sucedido varios eventos de violencia en Colombia. Y lo que pasa es que hoy yo creo que la sociedad está en un proceso de transición y que estamos diciendo, bueno, tenemos posibilidades de pensarnos y de construirnos socialmente desde otra mirada, desde otra perspectiva. Entonces, bueno, yo creo que esto es un reto muy importante, sobre todo para la gente de la izquierda, en su necesidad de generar unidad, de generar continuidad a este cambio para que podamos trascender y por fin, ojalá, encontrar un camino de paz y de unidad en Colombia que nos permita soñarnos desde el bienestar, desde el buen vivir, desde la paz con dignidad y con justicia social. Muchas gracias. Siempre será un placer contar con la doctora Angélica Dueñas. Le agradecemos su contribución. Amigos, por favor, regálenos un like y suscríbanse. Esto es importante para nosotros, así como los comentarios y sugerencias que nos dejan en el chat y en nuestras páginas. Recuerden que nos encuentran en YouTube y Facebook como Radio TV Taína. Hoy, como en todos nuestros programas, el segmento cultural se viste de lujo, con un grupo musical de bolero, Marina y su trío del mar, a los cuales les tenemos un gran aprecio. A su director, Eligio Marino, acompañado de la primera voz, Marina Granillo, que tendrán una plática con Enrique Caruqui. Bueno, muy buenas noches, amigos de Radio TV Taína. En esta ocasión, como ya lo hizo nuestra conductora, presentó a nuestros amigos a Marino y Marina del trío de música de bolero, Marina y su trío del mar. Ya ellos se presentarán y nos dirán quiénes conforman este equipo, este grupo. Adelante, Marino o Marina, quien guste. Pues un saludo para toda la gente que sigue tu Radio TV Taína. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y le voy a dejar la palabra a mi hija Marina. ¿Te parece? Claro, muy buenas noches. Hola, es un placer y un gusto estar aquí, que nos hayan recibido en esta radio tan popular y de la tierra de Puerto Rico. Pues muchas gracias a Marina y su trío del mar. Déjenme decirles que a ellos los conocemos más bien a Marino lo conocemos desde hace muchos años. Ya hasta canas tiene Marino, pero en fin.
Dicen que yo me las pinto, pero no, somos contemporáneos por ahí. Es más, yo creo que soy más joven que Marino, si no es que estoy en un error. Bueno, Tantito. pero queremos preguntarle, entendemos que Marina es tu hija, Marino, que además dentro del grupo que queremos que nos presentes a los demás integrantes del grupo, que nos digas, ahí es toda la familia, es más, ya Marino ya se dedicó a caimanear y ya tiene a la familia ahí en el grupo y él es el que cobra a Marino. Entonces, por favor, Marino, presenta a los del grupo, ¿no? Con mucho gusto. Mira, Marina es la que lidera el grupo y de hecho el nombre es Marina, es su trío del mar. Y la historia es porque mi papá tenía su trío del mar. Ok. Entonces de ahí es que ella opta por darle ese nombre al proyecto. Y Marina es la primera voz y ya está lloviendo, está cayendo los relámpagos. No te preocupes, no te Sí preocupes. se nota, ¿verdad? Sí. Y no sé, ¿quieres platicar de la estructura del proyecto? Pues mira, te platico un poquito. El día que se me ocurre la idea, claro, ya sabes que mi papá, o sea, ha estado trabajando muchos años en este gremio, ¿no? Y pues la música bolero se me hacía un poquito como ahí, tenía curiosidad. La curiosidad me llamó y le dije, ¿sabes qué, Pau? ¿Qué tal si hacemos un proyecto juntos? Y ya de ahí invitamos a mi hermano, invitamos a mi prima, e hicimos, pues nos fuimos acomodando poco a poco, ¿no? Y de repente en una grabación grabamos una canción, un video y pum, quedó. Quedó y así se hizo la magia, no hubo tanta como ciencia ni tanta historia, solamente se dio así de clic y espontáneo. No, pues déjame comentar que a Marino efectivamente lo conozco desde hace muchos años, pero no porque crean que se unieron ahí muy... Yo estoy bien pensando que no tiene mucho tiempo el grupo, pero obviamente la calidad de los integrantes, bueno, pues yo a Marino lo conozco como un tremendo requintista de este género musical que además tiene toda una historia ahí, Marino, que podría agregar en esta conversación, pero hoy estamos específicamente con este tema de este trío. Pero mira, yo sé que obviamente el resultado de la música que están produciendo, pues inmediatamente refleja el nivel que tiene el grupo, la calidad que tiene el grupo. O sea, ahí no se desperdicia nada, Marino. Es así, ¿no? Poco tiempo, ¿no? Sí, mira, llevamos 3 años aproximado, ya vamos por el cuarto año. Es una tarea muy, 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 muy laboriosa. Ya sabes que hay que trabajar mucho, son muchas horas de ensayo. El repertorio, y obviamente a mí me encantó su proyecto porque ves que toda mi vida he trabajado en el género del bolero. Entonces, para ello, cuando ella opta por ese proyecto, yo me emociono y le digo, vamos con todo entonces. Y es como ya me integré a su proyecto y sí, los traigo trabajando duro. Sí, porque además hay que señalar que cuando yo escuché que vamos a presentar un tema musical aquí de Marina y su trío, la voz privilegiada, eso se va heredando, ahí ese tipo de cualidades se van heredando a los hijos, y bueno, ese es el nivel que alcanzó este grupo. Yo sé que el grupo va a alcanzar otros, va a tener más logros, pero antes de eso, Marina, ¿qué te parece si antes de que nos comentes alguna otra cosa, vamos preparando un tema musical para que la gente que nos ve escuche este tema musical y vea de lo que estamos hablando, el nivel que se alcanza con músicos de esa categoría, Marina? Yo estoy totalmente de acuerdo y pues espero que todos los que nos estén escuchando lo disfruten. Pues vamos a dejarlos que escuchen este tema. Te seguiré hasta el fin de este mundo.
por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré de mi vida el anhelo, y tú serás ese faro de luz, luna de miel para los dos. Siempre serás mi amor, y en un sueño viviremos los dos, los dos. Te seguiré hasta el fin de este mundo. Te seguiré con este amor profundo. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré de mi vida el anhelo, y tú serás ese faro de luz, luna de miel para los dos. Siempre serás mi amor, y en un sueño viviremos los dos, los dos. Bueno, ¿qué les pareció, amigos, con este tema musical, Los Dos? Imagínense, yo recordaba ahorita escuchando el tema, imagínense en unas bohemias ahí con Marino, cuando éramos jóvenes o éramos chavos. Todavía somos jóvenes. No, imagínense las bohemias que se armaban. Tú, Marina, cierra los oídos, no puedes escuchar esta parte de esas bohemias. Bueno, Es ¿qué te momento de pareció? irme. Sí, Marina, ¿qué podemos agregar a este tema musical o hay algún comentario? Pues un tema, tiene una historia muy bonita del cómo yo escuché, obviamente de los compositores de Simon Land y el señor Gilberto, Alfredo Gil. Alfredo Gil, son los Ok. compositores de este éxito. Y la letra se siente, es muy bonita, le das no solamente significados amorosos, le abres la puerta siento que es una canción de amor, pero para todo tipo de amor y de armonía. Entonces yo la interpreté recordando pues todos los amores que he tenido en mi vida, de familia, amigos. Así, Y así pasa, así pasa. Oye, qué bueno que se mantienen en el género, porque además los jóvenes, pues de repente como que no llegan a apreciar estos tipos de géneros. Y qué bueno que tú como jovencita, porque te ves muy jovencita, Marina, gracias. tomes, ¿no? Yo sé que van a dejar al rato al papá por allá en el rincón, pero mira, mientras esté, aprovechenlo. Oye, Claro, no, sí. Marina, ¿por qué no nos comentas también de a dónde pueden seguirlos en las redes, Marina? Claro que sí, nos pueden encontrar vía la red social de Facebook como Marina y su trío del mar, también en TikTok como Marina y su trío del mar, ahí donde podrán ver tipo de diversiones, de todo un poquito, lo abiertos que somos, y en YouTube también como Marina y su trío del mar, y próximamente estaremos en puerta metiendo lo que es Spotify como Marina y su trío del mar. Pues muchas gracias, Marina, un fuerte abrazo para ustedes, en verdad, siempre mucho afecto a tu papá, Marina, hay mucho afecto a tu papá,
Te repito, nos conocimos jóvenes, estábamos sin canas todavía, pero en fin, ahí van las Oye, cosas. ¿a Y qué poco se le bueno que ven se las canas? sostenga No, el proyecto. Les agradecemos, Marino. no, muchas gracias a ustedes. Y obviamente queremos enviar un saludo cordial y fortalecer nuestra solidaridad con la tierra de Puerto Rico en su lucha por su independencia. Ah, perdón, se me olvidaba decir que vamos a escuchar un último tema de Marina y su trío del mar. Así que los vamos a dejar para que se deleiten otro ratito más con este tema musical, que es ¿qué tema, Marina? 3 palabras de la autoría del señor Osvaldo Farrés. Ahí está. Gracias, Marina y Marino. Gracias. Un abrazo a todos. Marina y su trío del mar. La herencia y esencia del bolero. Oye la confesión de mis secretos, nace de un corazón que está desierto. Con 3 palabras te diré todas mis cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Las ansias mías son 3 palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gustas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Las ansias mías son 3 palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gustas. Agradezco a Marina y a Marino por refrescar nuestra memoria musical con este género, tan apreciado en toda Latinoamérica y, claro, en Puerto Rico. Para terminar nuestro programa, contamos con Sonia Urrutia Ortiz. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Politécnica del Salvador. Es secretaria general de la Federación Sindical de Trabajadores para la Justicia Laboral de El Salvador, defensora de derechos humanos, miembro del equipo de conducción del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Licenciada Sonia Urrutia, ¿podría actualizarnos las condiciones que se viven en El Salvador? Bueno, un saludo fraterno y revolucionario desde la Federación Sindical de Trabajadores para la Justicia Laboral del Salvador, FESTRAJUSAL,
Queremos saludar especialmente a Radio TV Taína por darnos esta oportunidad para poder expresar, manifestar lo que está ocurriendo en El Salvador. Queremos enviar también un saludo fraterno, revolucionario a los compañeros y compañeras de Puerto Rico por continuar en esa lucha. Queremos hablar un poco sobre el contexto, lo que estamos viviendo desde que Bukele llega en el 2019 a la fecha. Queremos decir que desde que Bukele llega, prácticamente se encargó de ir coactando los tres poderes especialmente, ir coactando las instituciones públicas, ir despidiendo a personalidades para ir colocando a sus personajes que iban a llevar una agenda de él. En este momento decir que a 6 años el país va mal y el rumbo es peor en este momento. En su discurso del 1 de junio de este año, como presidente inconstitucional, hay que decirlo, Bukele mantuvo su misma narrativa desde hace 6 años, donde argumenta de haber cambiado al país, haber acabado con la inseguridad, amenazar a sus opositores, quejarse por las críticas, culpar a gobiernos anteriores de todo lo que hoy por hoy sucede y prometer grandes cosas o falsas promesas que hasta este momento no se han cumplido. ¿Por qué decimos esto? En el último año el pueblo pues ha recibido muchos golpes en este caso. Decir que en este momento hay un deterioro a la democracia, lo poco que se había ganado en este momento se ha perdido. También hay que decir, ha incrementado la migración, la pobreza, hay una crisis alimentaria y que las autoridades, los funcionarios no hacen absolutamente nada. Contamos con 40,000 trabajadores despedidos, donde van 64 dirigentes sindicales despedidos, en el cual no se agotó el debido proceso para sus despidos, como también personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y pues a esto hay que sumarle que hay 76 unidades de salud cerradas, como también 46 escuelas cerradas, porque para este gobierno, desde que él llega, cierra todos los programas sociales que había dejado los anteriores gobiernos. Llámese el último gobierno que estuvo del profesor Sánchez Serén de izquierda. Cerró todos los programas sociales, es decir, afectando a las familias más pobres que se veían beneficiadas a raíz de esos programas sociales, en el cual un gobierno caracterizado desde que llega a la Asamblea Legislativa, donde se han arrogado de realizar préstamos tras préstamos, en el cual dejando un Estado en una crisis, en una deuda terrible, y pues no hay transparencia por un gobierno que no rinde cuentas, porque contábamos con el Instituto de Acceso a la Información Pública y cuando él llega, ese instituto se cierra inmediatamente. Un gobierno que no rinde cuenta de los recursos que utiliza del Estado. Entonces, ante esa grave situación, pues también hay que decir que yo como secretaria general de FESTRAJUSAL también soy parte del bloque de resistencia y rebeldía popular que a raíz de esos retrocesos que hemos tenido en El Salvador, pues
nos vimos obligados a crear un instrumento de lucha como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, el cual yo soy vocera también, soy parte del equipo de conducción en este momento, y hemos venido, pues somos un conglomerado de 34 organizaciones y hemos venido denunciando todos los retrocesos que el pueblo salvadoreño ha tenido desde la llegada de Bukele. En este momento, decir que la crisis económica es grave en El Salvador, donde hay un grave manoseo por parte del gobierno hacia el tema de las pensiones, hacia el tema de las AFP, ¿verdad? Entonces, vemos que un gobierno que se ha caracterizado en robar, vaciar las arcas del Estado y no rinde cuenta. Aparte de ello, hay que decir que Bukele, desde que él llega, bueno, él ofreció medicina amarga para el pueblo salvadoreño. Y lo primero que hace, destituir a magistrados, destituir jueces de paz, destituir fiscal general de la República y nombrar a los que iban a obedecer a su agenda que él quería desarrollar a conveniencia de un clan que se llama Bukele hoy por hoy en El Salvador. Decir que Bukele ha venido gobernando con parte de la oligarquía de El Salvador, violentando graves derechos laborales, derechos humanos y pues violentando la Constitución de la República y convenios internacionales. ¿Cuál es el balance para El Salvador en manos de Nayib Bukele? Estamos bajo un régimen de excepción desde el 27 de marzo del año 2022. Hemos cumplido en marzo de este año, hemos cumplido 3 años y estos meses que van, ¿verdad? Entonces, lo grave de esto es que un régimen de excepción que se aplica con la retórica que era para capturar a las estructuras criminales. Pero en la práctica, recuerdo que en ese año del 2022, las organizaciones que marchamos para un 1 de mayo, nosotros fuimos gravemente amenazados por el gobierno, en donde se nos dijo que si salíamos a marchar éramos porque formábamos parte de estas estructuras criminales o porque financiábamos a estas estructuras criminales. Ahora bien, Bukele, antes de llegar al poder, él había hecho un pacto con las estructuras criminales. Actualmente circuló a través del Faro ese pacto que hubo y que las pandillas lo llevaron al poder a Bukele. Desde que era alcalde ya tenía esos nexos con las estructuras criminales y luego pues llega al poder. Ahora bien, un régimen de excepción que se utiliza para encarcelar a personas inocentes. ¿Qué ha pasado con las estructuras criminales? Bueno, ¿quién libera a las estructuras criminales? Las captura, las liberan y los mandan para Centroamérica para que le ayuden a Bukele a crear, a constituir partidos de nuevas ideas porque él quería ser presidente a nivel de Centroamérica. Y para otros lados, él ha deportado personajes de estas estructuras criminales a otros países. Y de eso, pues, se sabe públicamente, ¿verdad? Personajes de estas estructuras que los han encontrado en otro lado, ¿verdad? Y cuando acá se decía, esta persona está detenida en el penal de máxima seguridad, en la gran cárcel que se llama Secot en este momento, porque
Eso es lo único que ha hecho Bukele en los 6 años, construir una mega cárcel. Nosotros le llamamos al estilo Hitler Bukele. Encarcela a las personas pobres, en donde estas personas estigmatizadas de las comunidades han ido a parar a la cárcel, en donde muchas han fallecido, torturadas, llámese personas inocentes, como también líderes sociales, defensores de derechos humanos, sindicalistas que han muerto torturados en estas cárceles. Eso es lo que podemos decir en este momento. Agradecer de antemano a Radio TV Taina, ¿verdad?, por invitarme a este programa tan importante y espero que en otro momento pues pueda estar con ustedes. Y muchas gracias a todos los que nos están sintonizando por este medio. Muchas gracias. Le agradecemos a la licenciada Sonia Urrutia su contribución, esperando volver a contar con ella. Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto transmitir un programa más con ustedes y agradecemos a todos nuestros seguidores que interactúan en el chat del programa, así como sus sugerencias. A nombre de Radio TV Taina, queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo y Ramón O'Neill postmortem. A Enrique Caruqui, Raúl Pérez, Karen Rodríguez y Enrique Aguilar. Amigos, si les ha gustado este programa, por favor compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse y regálenos un like. Se despide de ustedes su conductor en esta ocasión, Elda Carreño. Esto es Radio TV Taina.